Ya está. Ya. Entonces, ¿qué tal, no? Chicas y chicos, espero que estén bien. Hoy voy a ser su profesora de reemplazo, ¿ya? Vamos a empezar ya de una vez la sesión de hoy. Hoy día tenemos bastante que trabajar. Vamos a ver siglo XVIII, ya este siglo de las luces, eh, siglo de la Ilustración, siglo de la independencia de las 13 colonias, siglo de la Revolución Francesa. Entonces, es una época, ¿no? Súper, súper, súper importante para la historia universal y es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿no? Después ya, acabando la clase, vamos a ver un pedacito, ¿no? Del siglo XIX, ¿ya? Entonces, empezamos, chicas y chicos. Empezamos la clase. Ya, ahora sí, empezamos. Ya. Vamos a empezar hablando de la ilustración. ¿Qué cosa es la ilustración, chicas y chicos? ¿Qué creen que es la ilustración? Ya, miren, la ilustración eh, es, como la PRE lo define, es un movimiento ideológico, es un movimiento de ideas, ¿ya? Es un movimiento en donde aparecen grandes filósofos, grandes intelectuales, a empezar a cuestionar el absolutismo. ¿Se acuerdan que en los tiempos del absolutismo se creía que el rey tenía el poder sobre todo y sobre todos, que el rey así deshacía como quería? Ya, en esta época es diferente, y estamos en el siglo XVIII, en el siglo de las luces. En esta época los intelectuales van a empezar a cuestionar esta idea, ¿no? De que el rey debe concentrar todos los poderes, ¿no? Esta idea de que el rey pues es lo máximo, ¿no? Prácticamente. Entonces, estos intelectuales lo que van a hacer, ¿no? Es estos intelectuales, lo que van a hacer es empezar a cuestionar todos esos principios, ¿no? De regalismo, providencialismo, empiezan a golpear, ¿no? A deslegitimar el poder del rey, ¿ya? Cuestionan muchísimo esto. Y, por supuesto, estos ilustrados, ¿no? Algunos conocen a estos ilustrados, a la ilustración, como las ideas, ¿no? La maduración de las ideas del humanismo. Estos ilustrados critican, ¿no? Mañana, tarde y noche el poder del rey. Ahora, los antecedentes podrían encontrarse en otro filósofo súper importante, ¿no? El popular John Locke, ¿ya? John Locke, hacia el siglo pasado, lo que va a hacer es, pues, empezar a hablarnos del individuo, de la libertad individual, ¿ya? De que cómo es importante la racionalidad de los individuos libres. Entonces, por eso es que se lo considera, digamos, que como un pionero, un antecedente, ¿no? De lo que después va a ser toda esta onda de la ilustración. El apogeo, por supuesto, se va a dar, ¿no? En la crítica, ¿no? Se centra en la crítica del absolutismo, ¿ya? Todo, ¿no? La ilustración se basa en el uso de la razón ante todo, ¿ya? El uso de la razón. ¿Qué es lo que me dice mi mente? ¿Qué es lo que es lógico, racional, ¿no? Acuérdense que el racionalismo, ¿no? Estaba impregnado, ¿no? En toda la filosofía de Locke. Entonces, vamos a hablar a grandes rasgos de las características de esta época. En primer lugar, el liberalismo, ¿ya? Todo parte de la libertad individual. Nosotros, ¿no? Somos personas libres, somos individuos libres. Y si todas las personas somos individuos libres, significa que todos somos iguales. Y si todos somos iguales, significa que el rey es un igual que nosotros, si se dan cuenta.
¿ya? Entonces, si todos somos iguales, ¿no? ¿Ya? Individuos libres, significa que el rey, si es una persona como nosotros, está mal que esta persona, ¿no? Concentre todos los poderes en él, que él prácticamente ejerza el poder absoluto. Entonces, todo parte de esta idea del liberalismo, ¿no? Es más, si todos somos individuos libres, todos somos iguales, ¿sí o no? ¿Ya? Todos somos iguales. Acá no hay nadie más que el otro, ¿ya? Y si todos somos iguales, ¿no? Tenemos pues derecho, ¿no? A elegir a nuestros representantes, ¿no? Acá se empieza a hablar de la soberanía popular, ¿no? De que todos los individuos libres, ¿no? Que somos, ¿no? Debemos elegir a nuestros representantes. Entonces, de acá aparece pues esta idea de que en realidad el poder emana del pueblo, no del rey. Nosotros, como individuos libres, ¿no? Dejamos que el rey sea nuestro rey, porque así lo queremos, porque es nuestra voluntad. Acá aparece esta idea de voluntad popular, ¿ya? En esta época. Entonces, lo ideal, lo lógico, lo racional en esta época, el uso de la razón, ¿no? Es que uno como individuo libre, ¿no? Se reúna, ¿no? Y a través de sufragio universal se elijan, ¿no? A quienes nos van a gobernar. Eso es lo razonable, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, por eso es que los ilustrados, ¿no? Una de las máximas de ellos es el uso de la razón, ¿ya? El uso de la razón por encima de todo, ¿ya? Lo razonable, lo lógico, lo que debe ser, así debe ser, ¿no? Es lo ideal. Ahora, otra de las características es la teoría del buen salvaje. ¿Alguien sabe de qué se trata la teoría del buen salvaje? ¿Saben? ¿En qué se basa? ¿O de qué se trata? ¿Qué creen? ¿Alguna idea? ¿Mm? Miren, la teoría del buen salvaje, uno de los primeros en proponer esta idea es Rousseau, ¿ya? Rousseau, una de las principales figuras de estos tiempos del siglo XVIII. Rousseau va a decir de que el hombre es bueno por naturaleza, solo que la sociedad lo corrompe. Entonces, uno cuando recién nace es bueno, tiene el corazón puro, noble, ¿no? Solo que conforme uno va viviendo en sociedad, la sociedad es la mala, ¿no? Que te termina corrompiendo, te termina volviendo pues avaro, codicioso, etcétera, ¿no? Con ansias pues de llegar al poder, ¿no? E imponerte sobre el otro, ¿no? Si es que así uno lo requiere, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? La propone Rousseau. Y uno de los ejemplos, ¿no? Que se da son las sociedades primitivas, los pueblos no contactados, ¿no? Que se cree que son buenos, ¿no? Porque todavía no tienen ese contacto con la maldad de la civilización. Entonces, esta es la teoría del buen salvaje, chicas y chicos. Y después vamos a tener esta idea del utilitarismo del conocimiento. Esto significa de que todo conocimiento científico debe ser útil. La ciencia debe ser útil, debe ayudarme, ¿no? A que mi nación prospere, a que sea más poderosa, ¿no? Entonces, el conocimiento de nada me sirve si solamente se mantienen en el plano abstracto, ¿no? Sino que hay que plasmarlo en la realidad y en mejorar nuestra nación. Después tenemos que todos estos ilustrados tienen espíritu crítico, ¿no? O sea, critican el poder del rey, critican el absolutismo del rey. O sea, más críticos que eso no creo que pueda haber. Ya son recontra ácidos, recontra críticos de la sociedad de su época. ¿Ya? Y por último, en esta época se cree en el optimismo. ¿En qué se basa el optimismo, chicas y chicos? ¿Alguna idea?
¿No? ¿Nada? ¿No? Ya, el optimismo se basa, ¿no?, en que hay que tener fe en el progreso, ¿ya? Según estos ilustrados, solamente gracias al progreso, al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, es que nuestro futuro será mejor, nuestra nación será mejor y nosotros pues podremos darle un futuro mejor a nuestros descendientes. Entonces hay que tener fe en el progreso, ¿no? Que es impulsar la ciencia y la tecnología, ¿ya? Ahora, dentro de las propuestas liberales, ¿ya?, vamos a tener acá, en primer lugar, la división de poderes. ¿Alguien sabe quién es el primero en hablar de la división de poderes? Es una figura súper, súper, súper importante en el siglo XVIII. ¿Alguien sabe? ¿Qué dicen? Y es más, está en uno de los ejemplos, ¿ah?, que ahorita estamos mirando en la diapositiva. ¿Qué opinan? ¿Nadie? ¿No? Ya, miren. Montesquieu, ¿ya? Montesquieu, él, ¿ya? Montesquieu, él, ¿ya? Va a ser pues pionero, ¿no?, en hablar de la división de poderes, del equilibrio de poderes. Montesquieu dirá, es muy peligroso que un individuo, que una sola persona concentre todos los poderes. Lo que se tiene que hacer, ¿no?, es dividir en tres estos poderes. Dividirlo en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Montesquieu dirá, en el Ejecutivo gobernará el rey, ¿no?, sus ministros. En el Legislativo estará, pues, por ejemplo, el Parlamento inglés, es un ejemplo. Estará, pues, remontándonos a hoy en día el Congreso, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Y el judicial, obviamente, se va a encargar de que las leyes se cumplan, se ejecuten, ¿no? El judicial. Entonces Montesquieu dice que para que haya un adecuado gobierno, ¿no?, debe haber un equilibrio de poderes. Cualquier desbalance va a generar definitivamente problemas. Por ejemplo, el ejecutivo, ¿no?, el rey, ¿no?, no puede hacer lo que se le da la gana, ¿no?, sobre el legislativo y viceversa. El legislativo, ¿no?, no puede hacer lo que se le da la gana, ¿no?, y pisotear al rey. Entonces, se tiene que mantener el equilibrio para que no hayan problemas. Eso es lo que nos dice Montesquieu, ¿no? Y esta idea de la división de poderes del Estado, si ustedes se dan cuenta, se mantiene hasta ahora, ¿no? Todos tenemos poder ejecutivo, legislativo, judicial. Después, ¿ya?, Montesquieu, perdón, estos ilustrados van a hablar de la igualdad, ¿no? Igualdad ante la ley. O sea, todo parte, ¿no?, del individuo libre, ¿no? Del individuo libre. Como todos los individuos somos libres, ¿no?, y todos somos iguales, ¿ya?, debemos ser iguales en todos los aspectos, hasta en el plano jurídico, hasta en la ley, ¿ya? Entonces, todos debemos ser iguales en todos los ámbitos, ¿ya? Entonces, supongamos si yo estoy en juicio con el conde, ¿no?, de Poitiers, ¿no? No porque él sea pues un señorón, ¿no? El conde de Poitiers significa que me va a ganar a mí, ¿no? Entonces tiene que haber igualdad, ¿no? Igualdad ante la ley. Ahora, estos ilustrados ya hablaban, ¿no?, de los derechos, ¿ya? De los derechos naturales, derecho a la vida, ¿no? Derecho a la propiedad, ¿no? ¿Ya? Junto con esta idea de libertad, ¿no?, de liberalismo, va a aparecer el concepto de libertad privada, ¿no? Si todos somos individuos libres, iguales, ¿no? Eh, y yo con mucho esfuerzo, ¿no?, con mi trabajo puedo construir una casita, ¿no? ¿Ya? Ustedes tienen que respetar, ¿no?, mi propiedad privada y viceversa. Yo tengo que respetar lo que es ustedes, su casa, su negocio. Entonces, esta idea, ¿no?, de propiedad privada, de lo que es mío, ¿no?, aparece en esta época, ¿ya? Del derecho de la defensa de la propiedad privada. Y después vamos a hablar del librecambismo, ¿ya? El librecambismo va
a ser una de las máximas, ¿ya?, de las reformas económicas que plantean estos ilustrados. El librecambismo golpea, afecta la idea de los monopolios comerciales. Acuérdense que los monopolios comerciales estaban de moda en la época de la Edad Moderna, ¿ya? Acuérdense que en la Edad Moderna, ¿no?, con el mercantilismo, ¿no?, están bien entrelazados, ¿no?, los monopolios con el mercantilismo. Los monopolios comerciales, en el caso de la colonia peruana, dirá, solo España comercia con sus colonias y punto, ¿no? Entonces hay un control por parte del Estado, de la corona, del rey, sobre la economía. Cambio, en esta época, en el siglo XVIII, ya no. Aparece el librecambismo y el librecambismo rompe con esta idea de monopolio comercial, destruye esta idea de monopolio comercial. El librecambismo, ¿no?, está partiendo de esta máxima, ¿no?, que de la libertad, ¿no? Dirá, si todos somos libres, ¿no?, todos podemos hacer negocios con el resto de individuos libres, ¿no? Todos podemos hacer negocios con todo el mundo, librecambismo, libertad. Pero así como aparece esa libertad para hacer negocios, también va a incrementarse la competencia comercial, ¿ya? O sea, ahora tú vas a tener un montón de competencia comercial, ¿ya? Entonces, este es el librecambismo. En el siglo XVIII va a aparecer esta idea de dejar hacer, dejar pasar, hay que dejar que todo fluya, que nadie se meta en la economía, ¿ya? Ni el rey, ni la corona, nadie, ¿no? Hay que dejar que el mercado solito se autorregule, ¿no? Estos son los tiempos del siglo XVIII en donde, pues, la forma de ser de economía cambia para siempre. La concepción, ¿no?, de la economía cambia, si se dan cuenta. El mundo cambia en esta época. Y esta idea, ¿no?, de promocionar el Estado laico, ¿no?, significa promocionar un Estado en donde no intervenga, pues, la religión, el clero, ¿ya? Por ejemplo, el clero no tiene por qué meterse, ¿no?, en lo que se enseña en las universidades. Las universidades, sobre todo públicas, deben ser laicas, ¿no? Deben tener esa libertad, ¿no?, de que se pueda dictar, ¿no?, cualquier materia y que ésta no esté sujeta a ningún tipo, pues, de censura, ¿ya? Entonces, el Estado laico, ¿no?, libre de la interferencia de la religión, ¿no?, de la Iglesia Católica, por ejemplo. ¿Ya? Y acá tenemos a los principales representantes de este siglo XVIII, de este siglo de las luces, de esta ilustración. Tenemos acá a Montesquieu, ¿no? Ya les comentaba que él es el primero en hablar, ¿no?, de la división y el equilibrio de poderes, ¿no? Después vamos a tener a nuestro amigo Voltaire, ¿ya? Voltaire es el más crítico, es el ácido de los ácidos, ¿ya? O sea, hasta para sus contemporáneos, Voltaire ya era demasiado crítico, ¿ya? Voltaire era tan crítico que incluso criticaba a sus contemporáneos ilustrados, ¿no? O sea, ya les comentaba que los ilustrados estaban a favor del optimismo, ¿no? De tener fe en el futuro, en que gracias a la ciencia y a la tecnología mi nación será mejor. Pero Voltaire es tan, pero tan, pero tan, pero tan ácido, ¿no?, que Voltaire, por ejemplo, no cree en esta idea del optimismo, ¿no?, en la que sí creen sus contemporáneos. Voltaire dirá, pero ¿qué fe en el optimismo vas a tener, no? Mira cómo estamos, mira cómo está la sociedad, ¿no? Fe, ¿no? ¿Fe en qué, no? Te dirá Voltaire, ¿en qué? Y después vamos a tener a Rousseau, ¿no? Como les digo, Rousseau, ¿no?, es un filósofo súper importante que también va a estar interesado en los temas de educación, Rousseau, ¿ya? Él no solamente es el autor del Contrato Social, sino también en un montón de obras sobre educación, sobre cómo se debe educar a los niños, ¿ya? En esta época, en el siglo XVIII. Y Rousseau va a ser, pues, uno de los primeros en hablar, ¿no?, de que el hombre es buenito por naturaleza, solo que la sociedad es la que lo contamina y lo vuelve mal, ¿no? Y acá tenemos a nuestro amigo, ¿no?, el economista Kisney, ¿no? Kisney se le conoce como el padre, ¿no?, de la fisiocracia. ¿Qué cosa significa la fisiocracia? ¿Saben?
¿Qué dicen? ¿En qué se basa la fisiocracia? ¿Alguna idea? ¿Nada? La fisiocracia se trata, ¿no?, de que el poder, ¿no?, reside, radica en la tierra, ¿no?, en la tierra, en lo que la agricultura puede producir, ¿ya? Entonces, según Kisney, ¿no?, allí está pues la riqueza, ¿no? Y ahora vamos a ver a Adam Smith, ¿ya? Adam Smith es otro economista súper, súper, súper importante. A ver, ¿qué escribió Adam Smith, chicas y chicos? ¿Qué opinan? ¿Qué escribe Adam Smith? ¿Qué opinan? Ya, ¿nada? Adam Smith es el que escribe pues la riqueza de las naciones, ¿ya? Entonces, Adam Smith, ¿no? Entonces, bueno, Adam Smith es el autor de la popular Riqueza de las Naciones. Y según Adam Smith, el poder, ¿no?, recae en la capacidad, ¿no?, eh, de producir riqueza gracias a nuestro trabajo individual. Disculpen. Y entonces, Adam Smith nos dice, ¿no?, que gracias a nuestra capacidad, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros como sujetos, ¿no?, libres, ¿no?, ¿ya? Nosotros podemos, con nuestro trabajo, producir riqueza, ¿no? ¿Ya? Entonces, allí es en donde reside esta riqueza de los pueblos, ¿no?, de las naciones, ¿ya? Entonces, Adam Smith es muy popular, ¿no?, con esa teoría de la mano invisible, ¿no?, que en realidad nadie debe meterse en economía porque esta solita se autorregula, ¿no? Él habla que existe una mano invisible que nadie puede ver, ¿no?, que es la que está moviendo la economía. Y después vamos a hablar del popular Diderot, ¿no? Diderot y de D'Alembert, ¿no? Son súper famosos, ¿por qué? ¿Qué publican ellos, Diderot y D'Alembert? ¿Mm? Eso sí ya facilita esta pregunta. ¿Qué publican? A ver, Diderot y D'Alembert. ¿Nada? ¿Mm? Ya. Diderot y D'Alembert son súper, súper, súper famosos porque ellos publican la enciclopedia, ¿ya? La enciclopedia es súper, 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 súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un proyecto súper ambicioso. La idea de Diderot y de D'Alembert es lograr compilar todo el conocimiento que existe hasta el momento en la humanidad sobre ciencia, tecnología, ¿ya? Y por supuesto, las ideas de la ilustración, ¿ya? Entonces, imagínense que todo el conocimiento de la humanidad esté en una sola obra, es un proyecto súper, súper, súper ambicioso, ¿sí o no? Entonces, de esto se trata, ¿no?, la enciclopedia, ¿ya? Entonces, cuando aparece la enciclopedia en Francia, rápidamente, ¿no?, tiene mucha acogida, porque acá va a plasmarse todo el pensamiento de estos ilustrados, ¿no? Estas ideas, ¿no?, de que hay que usar la razón, hay que criticar al rey, que el rey es un igual,
¿no? Que nosotros, ¿no? Hay que bajar del pedestal al rey, ¿no? El rey es una persona común y corriente igual que todos nosotros. Te dirán, ¿no? Esta enciclopedia. Entonces, la enciclopedia no se queda en Francia, sino que viaja rápidamente por toda Europa Occidental y llega incluso hasta América. Disculpen. Ya. Y llega hasta América, esta enciclopedia. Entonces, la enciclopedia se va a terminar transformando en el medio de difusión de las ideas de estos grandes ilustrados. O sea, el pensamiento ilustrado va a viajar gracias a la enciclopedia. Entonces, por eso es que la enciclopedia se convierte en este medio de difusión, este vehículo, ¿no? De las ideas ilustradas, ¿ya? ¿Me entienden? Por eso es que es tan importante esta enciclopedia. ¿Ya? Entonces, llega a América, ¿no? Llega a todos lados. Y ahora vamos a hablar del despotismo ilustrado. A ver, ¿qué es en sus propias palabras el despotismo ilustrado? ¿Qué opinan? Le voy a poner en silenciador porque están, pero... Ya. El despotismo ilustrado no es otra cosa que tratar de consensuar las ideas, ¿no? De la Revolución Francesa, ¿no? Con las ideas del, perdón, las ideas de la ilustración, las ideas ilustradas con el absolutismo. Digamos que la última moda en el mundo, ¿no? La última moda en el mundo es ser, pues, es ser ilustrado, ¿no? Es ser ilustrado. ¿Ya? Entonces, esa es como que la última moda en el mundo, ¿ya? Esa es la última moda en el mundo. ¿Ya? Entonces, digamos que estos grandes estados, estas grandes monarquías europeas, para modernizarse, van a agarrar lo que más les convenga de la ilustración. Obviamente no van a tocar, ¿ya? Lo que no les convenga. Lo que no les convenga ni lo van a mirar. Por ejemplo, esta idea, ¿no? De que prácticamente deslegitima el poder del rey, todas estas ideas ni lo tocan estos monarcas. ¿Ya? Pero sí van a agarrar, ¿no? Lo mejorcito de la ilustración, lo que más les conviene. Entonces prácticamente utilizan la ilustración para, pues, utilizan la ilustración, ¿no? Para servirse de ella, ¿no? Y para tratar de centralizar aún más su poder, ¿no? O sea, ellos tratan de usar lo que les conviene de la ilustración en beneficio propio, mejor dicho. Entonces, la famosísima frase de esta época es todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Esta frase es atribuida a José II, ¿no? El hijo de la emperatriz María Teresa de Austria. ¿Ya? Entonces, acá, ¿no? En cuanto a características, ¿no? Hay reformas, ¿ya? Que obviamente, ¿no? Son implementadas solamente en los aspectos, ¿no? Que puedan favorecer, ¿no? Robustecer la figura del monarca. En lo resto, no. Y después vamos a tener esta idea del centralismo, esta idea de que el rey concentra todos los poderes en su figura. No sé qué pasa, de verdad que hoy día todo el mundo está que llama. Ahorita otra llamada. Menos mal que ya puse el celular en silencio. A ver, esta idea, ¿no? De centralizar el poder, de concentrar aún más el poder, de robustecer aún más el poder, va a ser pues uno de los objetivos de estos monarcas, ¿no? Usar la ilustración
para beneficio de ellos, usar solo lo que les convenga, ¿ya? Y obviamente, ¿ya? Estos monarcas van a tratar de utilizar lo que más les convenga, ¿no? Para calmar al pueblo, a las masas, ¿no? ¿Ya? Estos monarcas son muy astutos. Por ejemplo, saben, ¿no? De que en esta época, ¿no? Si alguien reclama algo, si el pueblo reclama más comida, trigo para el pan, ¿no? Hay que darle nomás al pueblo lo que pide, ¿no? De acá aparece pues esta frase, todo para el pueblo, pero sin la participación política del pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De darles lo que piden, de alguna u otra manera, calma las aguas, ¿no? De toda esta gente, ¿no? Que ahora, en el siglo XVIII, se la pasan pues leyendo bueno, si no es leyendo, ¿no? Escuchando, ¿no? Los principios ilustrados, ¿ya? Porque en esta época ah, no todo el mundo era alfabeto, o sea, no todo el mundo sabía leer y escribir, no todo el mundo podía agarrar la enciclopedia y leerla, ¿no? Sino que se dice, ¿no? Que en esta época aparecen los espacios públicos con mucha fuerza, los cafés, ¿no? Y por ejemplo, en estos cafés se apareció una persona que sí sabía leer, ¿no? Y se pone a leer la enciclopedia, y el resto de gente que era analfabeta, que no sabía leer ni escribir, estaba allí y escuchaba, ¿no? Empezaba a escuchar todas estas ideas, y por eso es que estas ideas empiezan así a viajar por toda Europa, ¿ya? Y por eso es que empiezan a calar en la gente de a pie, en el pueblo, ¿no? ¿Ya? Entonces, viajan también oralmente estas ideas, estos principios ilustrados. En cuanto a las reformas, ¿ya? Vamos a ver acá, en el plano político, ¿ya? En el plano político se reorganiza la burocracia, ¿ya? Un ejemplo claro, para que me entiendan, de esta reorganización de la burocracia es, por ejemplo, em, Carlos III, ¿ya? Carlos III, él es rey de España, ¿no? Él es de la dinastía Borbón, ¿ya? Él va a ser uno de los principales promotores de las reformas borbónicas del siglo XVIII acá en las colonias americanas, acá en la colonia peruana. Entonces, Carlos III lo que va a hacer es agarrar lo que más le conviene de la ilustración, ¿no? Por ejemplo, él reorganiza la burocracia acá en la colonia peruana haciendo lo siguiente, ¿no? Les quita el derecho a los criollos a poder ejercer cargos públicos importantes, ¿ya? O sea, les pone ahí un estate quieto a los criollos, porque los criollos ya representaban para él un peligro. Los criollos en todo este tiempo, acá, se habían convertido en un grupo de poder, habían fundado todo el linaje. Entonces, estos criollos lo que van a hacer eh, es obviamente estar en contra de esta nueva ley, ¿no? De esta nueva reforma borbónica que les está quitando el poder, ¿no? Y el rey lo que hace es empezar a nombrar chapetones peninsulares en reemplazo de para que ocupen ahora estos cargos públicos, ¿no? Al interior de la burocracia que antes eran solamente dados a los criollos, ¿no? Entonces acá ya empieza a haber una lucha, ¿no? Entre criollos y españoles, ¿no? Todo un pleito, ¿no? Pero este es un ejemplo, ¿no? De reformas en el ámbito burocrático, ¿no? Obviamente con la intención de robustecer el poder del rey desde España, ¿me entienden? En el aspecto económico, vamos a tener acá esta idea de libre comercio, ¿ya? Igual, para que me entiendan mejor, vamos a remontarnos al caso de Carlos III, ¿no? El rey de España, porque, o sea, eh, eh, es un ejemplo que está muy ligado a nosotros, que fuimos colonia de los españoles, ¿no? Entonces, en los tiempos de Carlos III se decreta, ¿no? Esta ley, este decreto de libre comercio, valga la redundancia, y según este decreto se elimina el monopolio comercial. Entonces, bueno, aparece el librecambismo, aparentemente chévere, ¿no? Ahora todo el mundo puede comerciar con todo el mundo, ¿no? ¿Ya? Pero, como les comentaba al inicio de la clase, esto también implica que aumenta la competencia comercial.
¿ya? Entonces, la competencia comercial va a afectar, va a golpear muchísimo la hegemonía del puerto del Callao. Antes el puerto de Callao era hegemónico, ¿ya? O sea, prácticamente casi todo acababa llegando al puerto de Callao. Entonces los comerciantes del puerto de Callao eran riquísimos, muy ricos. Pero con esta idea de el libre comercio, ¿no? Ahora los comerciantes del puerto del Callao van a tener que competir contra todos los puertos que se van a abrir en América y todos los puertos que se van a abrir en España. Aparte, van a tener que competir contra los productos de los comerciantes holandeses, ingleses, franceses, que venden productos de muy buena calidad a un bajo precio. ¿Ya? Entonces, para que vean, ¿no? El efecto, ¿no? De la aplicación del libre comercio acá en la colonia peruana, ¿no? El puerto de Callao, ¿no? Va a dejar de ser hegemónico y va a tener que competir, por ejemplo, contra Valparaíso, en lo que hoy día vendría a ser Chile, con Río de la Plata, en lo que hoy día vendría a ser Argentina, ¿no? Entonces, así, se incrementa la competencia y también el disgusto, por supuesto, de los comerciantes, porque ¿a quién está afectando esto? A los comerciantes, sobre todo del puerto del Callao, ¿sí o no? ¿Ya? Está afectando su bolsillo, sus ingresos, ¿ya? Y en el aspecto social, ¿ya? En el aspecto social se abole la servidumbre, ya esto es bueno en el aspecto social, por supuesto, ¿no? Y en cuanto al aspecto, pues, cultural, ¿no? Hay una reforma educativa, ¿no? E incluso se ven reformas en el plano religioso, ¿no? Otra vez, para que me entiendan, remontándonos al caso de las reformas borbónicas acá, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacen los Borbón? Los Borbón expulsan a los jesuitas como parte de sus reformas religiosas. Los jesuitas eran súper ricos, ¿ya? Acá tenían haciendas, esclavos, dinero, ¿no? Tenían mucho poder, porque ellos encima eran los que educaban a la nobleza. Entonces, los jesuitas se van pues a ser expulsados en 1767. Se vota a todos los jesuitas de acá y se van sin un solo real. Y lo que hace el rey de España es pues quedarse a administrar los bienes de los jesuitas. Por eso es que años después, durante el siglo XIX, muchos jesuitas van a estar a favor de la independencia del Perú, ¿ya? Muchos jesuitas van a ser separatistas, ¿ya? De alguna u otra manera, esta es la venganza de ellos, porque el rey, ¿no? Los expulsó, ¿no? Eh, sin dejarles un solo centavo en el bolsillo, ¿no? Los votos sin nada, ¿no? Entonces, entonces, para que vean, las reformas borbónicas van a ser inspiradas, ¿no? Van a estar inspiradas en estos ideales ilustrados, ¿no? Entonces, las reformas borbónicas, implementadas la mayoría de ellos por Carlos III, ¿no? Rey de España, ¿no? Son un claro ejemplo, ¿no? De el despotismo ilustrado. Tomo lo que más me convenga, ¿no? De la ilustración para beneficio propio, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la independencia de las 13 colonias, ¿ya? Vamos a empezar hablando de los antecedentes, ¿ya? De los antecedentes. Em, no sé si han escuchado hablar de Isabel I, que fue una reina súper, súper, súper importante para Inglaterra, fue la hija de Enrique VIII. Entonces, a su gobierno de Isabel I se le conoce como la era isabelina. A ella se le decía la reina virgen. Y durante los tiempos de ella existía pues, ella tenía muchos favoritos, pero uno de sus favoritos se llamaba Raleigh, ¿no? Este favorito, ¿ya? En honor a su amada reina, por supuesto, va a terminar fundando en lo que hoy viene a ser América, ¿no?
la primera colonia inglesa, ¿no? Allí, en América. Y termina fundando Virginia en esta época, ¿ya? Entonces, si nos contextualizamos en el mundo, ¿ya? Esta época, ¿ya? La época, pues, de fines del siglo XVI, inicios del siglo XVII, es una época en donde aparecen los protestantes, ¿no? ¿Ya? Están allí los protestantes y con el surgimiento del protestantismo, acuérdense que aparecen las guerras de religión, la intolerancia religiosa, católicos versus protestantes. Entonces, muchos protestantes, para salvar su vida, ¿no? Huyen, fugan hacia estas nuevas colonias que se están fundando en América, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no? Es que luego de 150 años, ¿no? ¿Ya? Existían pues 13 colonias. Existían las colonias de Maryland, Massachusetts, Nueva York, ¿no? Nueva Jersey, Boston, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces, 13 colonias, ¿ya? 13 colonias, ¿ya? Entonces, acuérdense, estas 13 colonias, ¿no? Se había convertido en el refugio, ¿no? De los protestantes que habían huido de su metrópoli, de Inglaterra, ¿no? Para evitar, pues, que los maten, ¿no? Para poder profesar su religión en paz, ¿no? Habían huido hasta América, ¿ya? Y se habían asentado acá. Ahora, el norte, ¿ya? El norte, ¿ya? Se va a dedicar a la pequeña industria, ¿ya? El norte. En cambio, el sur, ¿ya? El sur se va a dedicar más bien a la agricultura, ¿ya? A la agricultura. Entonces, de estas 13 colonias, la única que va a ser católica va a ser Maryland, ¿ya? La única que va a ser católica es Maryland, ¿ya? Es la única, ¿ya? Ahora, en cuanto a las causas, ¿no? Todo esto estalla, ¿por qué? Porque han pasado 150 años y los colonos ingleses no tienen siquiera derecho a tener un solo representante que vele por sus intereses en el interior del Parlamento inglés, ¿ya? No tienen un solo representante, ¿ya? Entonces, esto es súper injusto porque ellos pagan impuestos, ¿ya? Y no tener siquiera ese derecho a participar en política es insultante, ¿no? Para ellos, es muy malo para ellos, ¿ya? En el aspecto económico, ¿ya? O sea, los colonos pagaban sus impuestos a la metrópoli inglesa, ¿ya? El problema es que la metrópoli se había metido en la Guerra de los 7 años y obviamente toda guerra demanda esto, ¿no? Es un gran gasto económico, ¿ya? Entonces, Inglaterra había hecho un gasto fuerte. Entonces, para recuperar la plata perdida, lo que hacen es subirles impuestos a los colonos. Entonces, los colonos, encima que tienen que pagar impuestos, se los aumentan, ¿no? Les aumentan los impuestos y ni siquiera tienen un solo derecho político hasta el momento. Entonces, en 150 años. Entonces, esto es muy, 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 muy injusto. Entonces, por eso es que ellos, ¿no? Hacen pues su, su rebelión, pues, ¿no? Entonces, ya, entonces se le aumentan impuestos, ¿no? A los colonos, que son pues de gran necesidad para ellos, ¿no? En primer lugar, se les aumenta el azúcar, ¿ya? Se les aumenta el azúcar, ¿ya? Entonces, imagínense hacer un postre sin azúcar, ¿no? Es difícil, ¿no? Se les aumenta el impuesto al té, ¿no? O sea, los ingleses viven obsesionados con el té, ¿no? O sea, ellos pues
todos los días, ¿no? Tienen la hora del té, ¿no? Es una hora en donde se sirven su té con algún postre, ¿no? Entonces, que le suban productos, ¿no? Que para ellos son de primera necesidad es terrible, ¿no? Esta subida de impuestos. Y por último, tenemos acá el uso del papel timbre o papel sellado. ¿Qué cosa es el papel timbre o el papel sellado? ¿Alguien sabe? ¿Saben qué es el papel timbre o el papel sellado? Miren, el papel timbre o el papel sellado es una especie de... el papel timbre o el papel sellado es una especie de... eh, es como un sticker que le pones en esta época a todas tus cartas, a todos tus oficios, a todos tus decretos, ¿ya? Y con esta especie de sticker, ¿no? Es una especie de sellito, ¿ya? Tiene validez legal. O sea, tú todo lo que escribas le tienes que poner este sellito, porque si no, no vale nada tu papel, ¿ya? Entonces se le mete impuestos, se le incrementa el impuesto a esto también. Entonces, como ven, lo que sucede con los colonos ingleses es muy, 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 muy injusto. Por eso es que ellos se rebelan contra su metrópoli, ¿ya? Entonces, ellos se rebelan en contra de su metrópoli y por supuesto, en el aspecto ideológico, ¿no? Estos colonos ingleses han leído, ¿ya? Han leído la enciclopedia, se han empapado de los ideales de la ilustración, del liberalismo, ¿no? Entonces, ellos dicen, pero si todos somos personas libres, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacerle caso al rey, ¿no? Que nos están encima subiendo aún más los impuestos, esto ya es el colmo, ¿no? O sea, es un abuso, ¿no? Esto no es razonable, ¿no? En este siglo de las luces, ¿no? Todo tiene que pasar por el filtro de la razón, ¿no? De la crítica. Esta gente es súper, súper crítica, ¿no? La gente que vive en esta época. Entonces, por eso es que los colonos ingleses se enfurecen, ¿no? Y todo empieza, por supuesto, acá, ¿ya? Todo empieza acá durante el motín del té, ¿ya? Durante el motín del té, los, durante el motín del té, lo que va a pasar es que los colonos ingleses se van a disfrazar, se van a poner plumas en la cabeza, ¿no? Se van a disfrazar de aborígenes locales y en un acto simbólico van a agarrar cajas, ¿no? De té, ¿ya? De un barco y las van a tirar al mar, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Yo ya no voy a pagar un centavo más de esta subida de impuestos, ¿no? Si ni siquiera tengo derecho a tener un solo representante, ¿no? Dentro del Parlamento inglés. Entonces, esto sucede, ¿no? Durante el motín del té, ¿no? En Boston. Inmediatamente, Jorge III, el rey de Inglaterra, manda a traer eh, un ejército, ¿ya? Para acabar con toda esta gente, pues, que se está rebelando, ¿no? En contra de su metrópoli. Entonces, ¿qué es lo que hacen los colonos de Boston? Le piden ayuda a Massachusetts, ¿no? Massachusetts los ayuda y se reúnen con el resto de colonias y el resto de colonias apoyan a los colonos. Se unen las 13 colonias para luchar en contra de los ingleses. Ahora, los colonos, ¿no? No son un ejército profesional. Ellos combaten con pura milicia, ¿ya? Pura milicia. Iban a estar al mando del popular George Washington. Mientras que del otro lado vamos a tener pues a los ingleses que obviamente sí poseen un ejército profesional, ¿no? Entonces empieza pues esta guerra, ¿no? Entonces durante este primer Congreso de Filadelfia, ¿no?
Los colonos se enfurecen, dicen que desde ese momento no van a pagar un centavo y rompen palitos, ¿no? Con su metrópoli, ¿no? Incluso hasta en los negocios, ¿ya? Se rompen las relaciones comerciales entre la colonia, ¿no? Inglesa y Inglaterra. Durante el segundo Congreso de Filadelfia, ¿ya? Los colonos, ¿no? Poco a poco van a empezar a tener pequeños triunfos. Uno de los primeros triunfos de los colonos va a ser durante la pequeña batalla de Boston, ¿ya? En Boston van a ganar los colonos. Va a ser una pequeña primera gran victoria para ellos. Y en el contexto del segundo Congreso de Filadelfia, el 4 de julio de 1776, ¿ya? Se funda lo que hoy viene a ser Norteamérica. Se proclama la independencia de las 13 colonias. Entonces, los grandes líderes de esta guerra de la independencia van a empezar a transar con Francia, ¿ya? Porque los colonos saben que ellos por sí solos pueden hacerle el parche, ¿no? ¿Ya? Pueden, digamos que, hacerles el pare, ¿no? ¿Ya? Pueden hacerle el pare, ¿ya? Pero más no pueden porque son milicias, ¿ya? Entonces es como que David contra Goliat, algo así. Entonces, en esta época, ¿no? Los franceses van a apoyar, van a decidir apoyar, ¿ya? A estos revolucionarios, ¿no? Perdón, a todos estos colonos ingleses. ¿Y por qué van a hacer esto los franceses? Obviamente para golpear, ¿no? La economía, ¿no? De Jorge III. Para golpear a los ingleses y para que se queden sin sus 13 colonias, es que los franceses entran a tallar acá y los franceses envían un ejército profesional, ¿ya? Y es en la batalla de Yorktown, ¿ya? En donde, pues, finalmente los colonos ingleses, gracias en realidad al apoyo que están teniendo de los franceses, ¿no? Al mando del general Lafayette, ¿ya? Es que pueden, pues, ganar, ¿no? Sellar en realidad su independencia, porque ellos habían proclamado su independencia en 1776, pero esto era algo simbólico, porque Jorge III no se daba por vencido, ¿no? Y recién, imagínense, 5 años después, recién en 1781, es que los ingleses, ¿no? Pueden, los colonos, perdón, pueden independizarse ya definitivamente, pueden sellar su independencia de su metrópoli. Entonces, por eso es que Yorktown es tan importante, ¿no? Y recién 2 años después es que Jorge III deja ir por siempre y para siempre a sus 13 colonias. Recién en 1783, Jorge III va a reconocer, ¿no? Con el famosísimo Tratado de Versalles, la independencia de las 13 colonias. Entonces se dice que Jorge III casi se vuelve loco, ¿ya? Cuando pierde sus 13 colonias, ¿ya? Casi se vuelve loco el hombre, ¿ya? Entonces, acá aparece, pues se funda lo que hoy viene a ser Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Y dentro, ¿no? de la proclamación de la independencia se habla de la igualdad, ¿no? Que todos somos iguales y que los hombres deben ser felices, ¿no? O sea, debemos ser felices. ¿Ustedes creen, ¿no? que se debe, ¿no? que debemos buscar la felicidad, ¿no? George Washington, Thomas Jefferson, ¿no? Toda esta gente cree que sí, ¿no? Que los hombres deben buscar y encontrar la felicidad, que la libertad y la felicidad deben ser una de las máximas de los seres humanos, ¿ya? Entonces, y la constitución de lo que hoy es Estados Unidos se mantiene vigente.
hasta el día de hoy, ¿no? Año 2023. Los estadounidenses jamás han cambiado de constitución. Obviamente sí han habido modificaciones de algunos artículos, ¿no? Pero jamás han cambiado de constitución. Nosotros, los peruanos, ¿cuántas veces no hemos cambiado de constitución? A cada rato, ¿ya? Prácticamente casi desde que empezamos nuestra vida como república independiente, ¿no? Hemos cambiado siempre a cada rato, ¿no? La constitución. En cambio, los estadounidenses no, se mantienen sólidos, ¿no? En su constitución, ¿no? Que radica pues del siglo XVIII, imagínense, ¿no? Ahora, ¿cuál es la consecuencia más importante de esta independencia de las 13 colonias? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué creen que es importante la independencia de las 13 colonias? ¿O no es importante? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? ¿Nada? Ya, la independencia de las 13 colonias es súper, súper, súper. Ya, a ver acá, am, Montesquieu. Ya. ¿A qué te refieres exactamente, Nicole? ¿A que con Montesquieu? Ya, a ver, todo esto, ya, todo esto es súper, súper. Ah, no, creo que recién se están cargando en mi computadora los mensajes pasados. Qué raro. Ya, bueno. Disculpa, Nicole, recién he leído tu comentario. Entonces, la importancia de la independencia de las 13 colonias es que por primera vez en la historia de la humanidad, una colonia se independiza de su metrópoli, ¿ya? Es la primera vez en la historia, ¿no? Que una colonia rompe palitos, ¿ya? Por siempre y para siempre con su metrópoli, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera, este es el triunfo de las ideas de la Ilustración, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿ya? La independencia de las 13 colonias significa, ¿no? De que esa independencia significa, ¿no? De que estas ideas de la Ilustración no solamente quedan en el plano abstracto, ¿no? Sino también pueden concretarse en la realidad, ¿ya? Pueden concretarse en la realidad, ¿ya? Y un ejemplo claro es esta independencia de las 13 colonias. Y por supuesto, ¿no? Después, ¿no? Esta independencia de las 13 colonias va a servir de inspiración, de ejemplo, para que los franceses hagan la revolución, ¿ya? Hagan la revolución francesa en 1789 y para que en América, ¿no? Estallen, pues, las guerras de independencia en América, ¿ya? Que en esta época, ¿no? Obviamente eran colonia de España. Entonces, por eso es que es tan, 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 tan importante esa independencia de las 13 colonias, ¿no? Esa independencia te dice, sí se puede, ¿no? Tú te puedes independizar de la metrópoli, ¿ya? Y las ideas ilustradas se pueden plasmar en la realidad, se pueden concretar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, los estadounidenses, por supuesto, sacan su primera constitución del mundo, ¿no? Constitución que se mantiene hasta el día de hoy.
Y vamos a hablar ahora sí de la Revolución Francesa, ¿ya? La Revolución Francesa es un proceso súper complejo que, si se dan cuenta, dura como 26 años, ¿ya? Entonces, es un súper complejo, ¿ya? Súper proceso complejo. No es que hoy día, ¿no? Eh, somos monarquía, ¿no? Y mañana como que ya rompemos con todo y creamos algo nuevo, ¿no? Sino que este proceso, ¿no? Se da poco a poco, ¿ya? Por supuesto, la Revolución Francesa, ¿no? Cuando estalla en 1789, va a marcar pues el fin de la edad moderna y el inicio de la edad contemporánea, ¿ya? En cuanto a las causas, ¿ya? Vamos a tener acá en el aspecto económico, ¿ya? En el aspecto económico, Francia se ha venido a menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Francia se ha metido en un montón de guerras en donde no se ha debido haber metido, ¿ya? Por ejemplo, en esta independencia de las 13 colonias no se debió de haber metido. ¿Por qué? Porque, o sea, es un gasto, ¿no? Es plata que tú gastas, ¿ya? Pagar un ejército profesional, trasladarlo de Francia hasta donde estaban los colonos, todo esto es plata, ¿no? Los soldados reciben una paga, ¿no? Entonces, todo esto es un gasto fuerte, ¿ya? Entonces, a este gasto fuerte de las guerras, ¿no? Le vamos a sumar, ¿no? Los gastos de la corte de Versalles. En esta época, los que mantienen prácticamente los lujos de Versalles van a ser pues la nobleza, perdón, va a ser el tercer estado o estado llano, el pueblo, por así decirlo. Son los que con su trabajo mantienen a los nobles que habitan Versalles. Acuérdense que Versalles fue construida durante los tiempos de Rey Sol, ¿no? En los tiempos eh, de este rey de Francia, ¿no? Ya entrado pues el siglo XVII, ¿ya? Bien entrado ya la década de los años 1600. Entonces Versalles se va a constituir en una especie de prisión de oro, en donde Luis XIV va a tener bien chequeada y bien sometida a toda la nobleza, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Mantener Versalles es muy costoso, ¿ya? O sea, hay que pagar, ¿no? El costo de vida de los nobles, que es altísimo, carísimo, los lujos de los nobles, ¿no? Los trajes, las pelucas, ¿no? De María Antonieta, ¿no? Entonces, las fiestas, las diversiones, todo eso es un gasto, ¿ya? Es un gasto súper fuerte, ¿ya? Entonces, Versalles definitivamente implica un gran gasto para el Estado, ¿ya? Y como les digo, lo peor de todo esto es que los que pagan los platos rotos son el tercer estado o estado llano, ¿ya? En el aspecto político, ¿ya? En el aspecto político vamos a tener la crisis del absolutismo. Acuérdense que en esta época, en el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración, esta idea, ¿no? De bajar al rey de su pedestal, que el rey es una persona común y corriente igual que nosotros, ¿no? Que el rey no tiene por qué concentrar los poderes, ¿no? Que en realidad el rey gobierna por designio del pueblo, ¿no? Porque el pueblo así lo quiere, ¿no? Todas estas ideas viajan y calan en la gente y todas estas ideas pues critican el absolutismo del rey, ¿no? Entonces ahora, ¿no? Con la Ilustración el poder del rey ha sido pues prácticamente deslegitimado, ¿ya? Ahora, en el aspecto social, ¿ya? Francia es una sociedad súper altamente jerarquizada, igual que ahora, ¿no? Solo que, bueno, en el siglo XVIII tal vez era más, ¿no? Más era en el siglo XVIII, ¿ya? Entonces, dentro de la pirámide social, ¿no? A la cabeza de todo estaba la nobleza, ¿no? Estaba el rey, la familia real, ¿no? Los nobles, los marqueses, los duques, ¿no? Los condes, etcétera. Todo el que tenga un título nobiliar, ¿no? El clero, ¿no? El clero. Entonces, la nobleza y el clero estaban arriba, eran top, por así decirlo, ¿no? Estaban en el top. Pero el tercer estado o estado llano es el pueblo, está en la base de la pirámide social, ¿ya?
Y, por supuesto, ¿no? El tercer estado o estado llano o el pueblo conforman el 90% de la población, ¿ya? Y el pueblo está conformado por campesinos, artesanos, ¿no? Una pequeña burguesía, ¿no? Entonces, todo el pueblo, el tercer estado llano, se la mata trabajando para pagar, ¿no? Los impuestos de la nobleza y el clero, ¿no? Porque ya les dije que los nobles y el clero no pagan un real, ¿no? De impuestos. Entonces, esto es bien, 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 bien así, recontra injusto. ¿Ya? Acá ven, por ejemplo, ¿no? En esta caricatura, ¿no? Cómo se pisa, ¿no? Cómo se pisa, ¿no? Al pueblo, al tercer estado o estado llano. Y en el aspecto ideológico, ¿no? Esta idea de ilustración, ¿no? O sea, la ilustración está ligada, ¿no? A la crítica al régimen absolutista. Entonces, está ligado a lo que ya les comentaba hace un ratito. Y por último, tenemos acá la crisis, ¿no? Ambiental. O sea, para colmo de males, ¿ya? Para colmo de males, ¿ya? Va a estallar, ¿no? Una crisis del trigo. Va a cambiar el medio ambiente, va a haber sequías en esta época. Entonces, la sequía me va a echar a perder mi cultivo. Me echa a perder mi cultivo, ¿ya? Y cuando se echa a perder el cultivo, ¿ya? Cuando se echa a perder el cultivo, es que se echan a perder los cultivos, entonces obviamente ya no hay comida para la gente. Y la gente pues hace su pan, ¿no? Con la harina de trigo. Entonces el trigo es fundamental para poder llevar un pan a la mesa. Entonces ahora ya no hay comida. Entonces, ¿a quién va a golpear más, ¿no? Todo esto, ¿ya? Todo esto pues va a golpear, va a afectar muchísimo al tercer estado o estado llano, porque encima que ahora no tienen ni para comprar un pan, ¿no? Porque ya no escasea la harina de trigo, prácticamente no hay trigo debido a esta sequía, ¿no? No tienen para comer, encima los pocos ingresos que tienen, ¿no? Lo tienen que utilizar para pagar, pues, ¿no? Los gastos de la nobleza y del clero, los gastos de Versalles, lo cual es muy, 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 muy injusto, demasiado injusto, ¿ya? Muy injusto. Entonces, para que vean un poco, ¿no? Cómo era el contexto de la Francia de 1789. Y vamos a empezar a hablar, ¿ya? De la etapa monárquica, ¿ya? La etapa monárquica es cuando ya inicia todo, ¿ya? Todo inicia durante la reunión de los estados generales. ¿Qué sucede en los estados generales? ¿Saben? ¿Saben qué sucede durante los estados generales? ¿Qué dicen? ¿Qué sucede en esa época? ¿Alguna idea? Miren, durante los estados generales, ¿ya? Durante los estados generales, o sea, la crisis económica en Francia era tan fea, ¿ya? Que Luis XVI se va a ver obligado a convocar, ¿ya? Una reunión con los tres estamentos que conforman la pirámide social de Francia. O sea, a esta reunión, ¿no? Van a asistir los representantes del estamento de la nobleza, los representantes del estamento del clero y los representantes del estamento del tercer estado o estado llano o pueblo, ¿ya? Entonces, y esta reunión de estados generales no se convocaba desde los tiempos, de Luis XIV, o sea,
hacía más de 150 años que no se convocaba una reunión de Estados Generales, para que vean, o sea, qué tan grave era la situación en esta época, ¿ya? Qué tan grave era. Entonces se reúnen, ¿ya? Los representantes de los tres estamentos y hay problemas. O sea, sí o sí tenía que haber una reforma tributaria porque Francia económicamente hablando ya no daba para más, ¿no? El chiste era saber quién iba a pagar, ¿no? Esta reforma tributaria, esta subida de impuestos, ¿no? Si el pueblo como siempre o si la nobleza y el clero iban a empezar a pagar impuestos, que hubiese sido lo justo en realidad, ¿no? Entonces, obviamente, la nobleza, ¿no? Y el clero siempre van a votar en paré, ¿no? Siempre van a votar en equipo, nobleza y clero, ¿no? Siempre votan en paré, ¿no? Entonces, la nobleza y el clero estaban a favor con que la votación se dé, ¿no? Por estamento, es decir, que sea un voto nobleza, un voto clero y un voto estado llano. Entonces, obviamente, si la votación era por estamento, ¿no? Los nobles y el clero iban a votar, ¿no? A favor de que el tercer estado o estado ya no sigan pagando impuestos. En cambio, que habían propuesto los representantes del tercer estado o estado llano pueblo. Los representantes de esa reunión eran más de 500 personas, ¿ya? Del pueblo. Entonces, lo que quería el tercer estado es que esta votación se dé por cabeza, por individuo. Entonces, si la votación se daba por persona, obviamente ganaba el tercer estado o estado llano. Y el tercer estado o estado llano proponía, ¿no? Que desde ahora los nobles, ¿no? Y el clero paguen impuestos, que paguen impuestos. Y eso en realidad era lo justo. El problema, ¿no? Es que no se ponen de acuerdo. Los nobles quieren que se vote por estamento, en cambio, el pueblo quiere que se vote por cabeza. Entonces, obviamente no se llega a nada en esta reunión de estados generales. Y así, ¿no? Es como aparece esta Asamblea Nacional, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tercer estado o estado llano se van muy molestos de esta reunión, se van disgustados y se meten en el salón del juego de la pelota, ¿ya? Y ahí hacen un juramento, ¿ya? Este salón de juego de la pelota era un lugar en donde los nobles jugaban una especie de tenis de mesa, ¿no? Entonces, en este lugar es que hacen un juramento el tercer estado o estado llano, que se crean los verdaderos representantes de la Asamblea Nacional, ¿no? De allí el nombre de Asamblea Nacional, ¿no? Porque el tercer estado o estado llano creen que son la nación, creen que son el pueblo. Y hacen el siguiente juramento, ¿no? De que ellos, ¿no? No van a parar hasta que Francia tenga una constitución, ¿no? Ese es el juramento, ¿no? Del Salón del Juego de la Pelota, ¿no? Entonces, Asamblea Nacional, ¿no? Porque los representantes del tercer estado creen que están representando a la nación. Y ahora vamos a hablar de la Asamblea Constituyente, ¿ya? Asamblea Constituyente, obviamente como su mismo nombre lo dice, ¿no? Son los tiempos en donde se está redactando la Constitución, ¿ya? Estos son los tiempos, por ejemplo, en donde el 14 de julio de 1789 se toma la Bastilla, ¿no? La Bastilla era una pequeña prisión en Francia en esta época. En realidad la toma de la Bastilla es algo simbólico, ¿no? Pero como que para la mayoría de gente, ¿no? Es como que es el acontecimiento, ¿no? Que marca, pues, eh, el estallido, ¿no? De la Revolución Francesa. ¿Ya? Pero como estamos viendo en esta clase, en realidad, ¿no? La Revolución Francesa es un proceso súper, súper, súper complejo, ¿no? Digamos que la toma de la Bastilla es un acontecimiento histórico importante, sí, pero no es el único, ¿no? O sea, como estamos viendo, existen un montón de acontecimientos súper importantes en estos 26 años, ¿no? Que dura esta Revolución Francesa, ¿no? De ahí el término revolución, ¿no? Que significa un cambio en la estructura, ¿no? De una sociedad a nivel
político, económico, social, que marca un antes y un después, ¿no? O sea, Francia no vuelve a ser la misma luego de esta revolución francesa. Ahora, durante estos tiempos, ¿ya? Durante estos tiempos, también, ¿no? Se van a dar los derechos, ¿no? Del hombre y del ciudadano, derechos naturales, derecho a la vida, ¿no? Esta idea de sufragio universal, ¿no? Derecho a tener una pequeña propiedad, ¿no? Ya aparecen, ¿no? Y también, ¿no? Los revolucionarios franceses para chancar, para golpear a la nobleza, ¿no? Eliminan los derechos feudales, ¿no? Para que los títulos de marquesa, de duquesa, de conde no valgan nada, ¿no? Se eliminan los privilegios de la nobleza. Entonces, esa es una manera en la que el tercer estado o estado llano está golpeando al, a la nobleza. Acuérdense que los títulos de los nobles radican, ¿no? En el linaje, ¿no? Que el poder, perdón, de la nobleza radica en el linaje, ¿no? No en el poder adquisitivo. Y con esto, ¿no? Están golpeando a los nobles. Y con esta constitución civil del clero están chancando, están golpeando al clero, ¿ya? Con esta constitución del clero, lo que van a hacer es confiscar todos los bienes del clero, ¿ya? Todos los bienes del clero. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, durante esta época de la Asamblea Constituyente se golpea a la nobleza y se golpea al clero. Esto lo está haciendo, obviamente, el tercer estado o estado llano. ¿Ya? Y por último, por supuesto, este periodo de la Asamblea Constituyente, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Acaba con una constitución, acaba con la promulgación de la Constitución y los sesionarios, ¿no? Acaban gritando, ¡viva el rey! ¡Viva la Constitución! Entonces, ¿esto qué significa? Que todavía toda esta gente que estaba haciendo pues la Revolución Francesa está pensando, ¿no? Está pensando eh, en seguir, ¿no? Con su rey, en seguir con el rey de Francia, con Luis XVI. O sea, si se dan cuenta hasta el momento, nadie está pensando en formar algo nuevo, algo disruptivo, ¿ya? Sino en seguir siendo una monarquía, ¿no? Pero obviamente que el rey, ¿no? Luis XVI, gobierne con una constitución bajo el brazo, similar a lo que ocurre en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra lo que existe es una monarquía parlamentaria, ¿no? En esta época. Ya, entonces, acá acabamos con este periodo y entramos a hablar de la Asamblea Legislativa, ¿ya? Entonces, acá, en esta época, el rey Luis XVI se va a ver obligado a gobernar con una constitución bajo el brazo, ¿ya? Entonces, Luis XVI ya no va a poder hacer lo que se le da la gana, ¿no? Ni seguir gobernando de manera absolutista, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora, pues, se tiene que frenarse, ¿no? Y tiene que ceñirse a la Constitución. Y es más, en esta época de la Asamblea Legislativa aparecen también los partidos políticos, ¿no? Aparecen los fuldenses, ¿no? Los fuldenses representan los intereses de qué grupo de poder o a quiénes representan los fuldenses o están de acuerdo con qué o con quiénes los fuldenses. ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? Los fuldenses, ¿quiénes eran? ¿Qué dicen? ¿Nada? ¿No? Ya, miren, los fuldenses van a estar a favor de la monarquía. Supuestamente se van a sentar al extremo derecho, ¿ya? Los fuldenses. Después vamos a tener a los girondinos. Los girondinos son una especie de republicanos moderados, se sientan al medio, ¿ya? Al medio. Son republicanos, pero light, ¿ya?
Y por último vamos a tener a los jacobinos, ¿no? Los jacobinos son recontra populares, ¿ya? ¿A quiénes representan los jacobinos? ¿Nadie? ¿No? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Nada? Ya, miren, los jacobinos son los republicanos, pero ya recontra radicales. Recontra radicales. Los jacobinos, ¿ya? Eh, van a tener pues a Robespierre, ¿no? El popular Robespierre como uno de sus máximos líderes, ¿no? Y se dice que los jacobinos se van a sentar al extremo izquierdo, ¿ya? En esta época. Entonces, imagínense ahora el rey, ¿no? Luis XVI, que antes hacía lo que se le daba la gana, va a tener que lidiar con partidos políticos, va a tener que lidiar con una constitución, entonces para él va a ser pues un shock terrible, ¿ya? Terrible. Entonces, ya, esta es la época, ¿ya? Y esa es la época en donde, pues, María Antonieta, ¿no? De origen austriaco, le escribe a su madre, a la emperatriz, y le dice, mira lo que está pasando en Francia, ¿no? Madre, por favor, ayúdanos, ¿no? Envía tropas, algo, ¿no? Para calmar a estos revolucionarios. Entonces, por eso es que Austria y Prusia envían ejércitos extranjeros para tratar de socavar la Revolución Francesa. Entonces, cuando el pueblo, ¿no? entra a la guerra, ¿no? ¿Ya? Entran a marchar con los pantalones sans-culottes, ¿no? Que son una especie de pantalones bombachos que están de moda entre los revolucionarios de esta época. Y es en esta época en donde se van pues a la guerra, ¿no? Contra Austria y Prusia, en que aparece la Marsellesa, el himno nacional de Francia, aparecen algunos símbolos patrios de Francia, ¿ya? Entonces van con todo a marchar en contra de Austria y Prusia. Entonces, luego de la guerra, ¿no? Los revolucionarios franceses van a descubrir las misivas, las cartas, en donde se ve, ¿no? que María Antonieta, ¿no? le escribía a su mamá, ¿no? para que mande este ejército, para acabar con la revolución. Entonces acá es en donde recién, ¿ya? Acá es en donde recién el pueblo dice, ¿no? El rey y la reina nos han traicionado la revolución, ¿no? Entonces, si el pueblo, si el rey ha atacado, ¿no? al pueblo, ¿no? debemos pues meterlo preso. Y Luis XVI, María Antonieta, ¿no? van a acabar presos, ¿ya? En estos tiempos, ¿ya? Una de las personas que, muy allegadas a ellos, ¿no? que les daban comida, alimento, van a lograr hacerlos huir, disfrazados, ¿no? de campesinos. Y cuando Luis XVI y María Antonieta están a punto de cruzar la frontera de Francia ya para fugar, ¿no? son atrapados otra vez y son devueltos a la prisión. Y esta vez ya no van a escapar, ¿no? sino van a acabar siendo pues sentenciados a muerte, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver ya en la época republicana, ¿ya? En la siguiente diapositiva. Entonces estamos acá en la época republicana. ¿no? Vamos a empezar hablando de la Convención Nacional, ¿ya? Acá vamos a tener varios hechos, ¿ya? En estos tiempos es en donde Robespierre, uno de los líderes jacobinos, ¿no? va a acabar procesando a María Antonieta y a Luis XVI. Y la pena, por supuesto, va a ser la muerte en la guillotina.
La guillotina es un invento inventado por el doctor Guillotín, ¿ya? Para cortarle la cabeza a la primera a una persona, ¿no? La guillotina es una especie, pues, de marco, ¿no? De madera que contiene dos navajas, ¿no? Entonces, el verdugo suelta una navaja y, ¡chac!, ¿no? Sale la cabeza rodando. Entonces, el doctor Guillotín inventa la guillotina y acaba siendo guillotinado, ¿no?, por su propio invento. Entonces, esta época de la Convención Nacional es súper oscura, bien dark, porque acá, ¿no?, Luis XVI y María Antonieta van a acabar siendo ejecutados, ¿no?, con la guillotina. Él y todos sus 4 hijos, ¿no?, son guillotinados. Esto lo hace Robespierre, ¿para qué? Para asegurarse el éxito, entre comillas, ¿no?, de la Revolución Francesa. Robespierre cree, ¿no?, de que si muere la reina, el rey y los herederos al trono, los hijos, no hay quien más adelante pueda reclamar el trono de rey o reina de Francia, ¿ya? Porque ya están muertos, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no?, es que lo hace Robespierre. Y obviamente al gobierno de Robespierre se le conoce como el gobierno del terror, ¿no? El gobierno del terror. En este gobierno del terror, ¿ya?, vamos a tener, ¿no?, como que aparecen los comités de salud pública. ¿Han escuchado hablar de los comités de salud pública que aparecen en esta época? ¿O de qué se tratan los comités de salud pública? ¿Saben? ¿No? ¿Alguna idea? Comités de salud pública, ¿no? Miren, los comités de salud pública se dedicaban en esta época, ¿ya?, a procesar, ¿ya?, a todos los acusados de traicionar los ideales de la Revolución Francesa, ¿no?, a ser los enemigos de la Revolución Francesa. Entonces, la Comisión de Salud Pública se dedicaba a guillotinar gente todos los días, ¿ya? O sea, a matar gente. Entonces, de salud no tenía nada esa comisión. Entonces, tranquilamente, ¿no?, si tu nombre aparecía en esta lista, ¿no?, que se sacaba a diario, podías acabar siendo guillotinado. Y cualquiera podía acusar a cualquiera de traición a la revolución, ¿no? Y uno podía acabar siendo ejecutado. Entonces, era terrible lo que vivía Francia en esta época, y hay un montón de muertos, ¿no?, ya injustamente en esta época. Entonces, eh, existían, pues, una especie de listas negras. Tranquilamente, hasta 80 personas al día podían acabar siendo guillotinadas, ¿no? Entonces, ya era una especie de paranoia terrible la que existía en la Francia de esta época, ¿ya? Y Robespierre, obviamente, va a utilizar esto, ¿no? Va a utilizar esto para, pues, digamos que, ejecutar a sus enemigos políticos, ¿no? Robespierre va a tener, ¿no?, a los girondinos y a los fuldenses, ¿no?, como sus principales enemigos políticos. Entonces, él, ¿no?, acusándolos de traición a la revolución, los va a mandar a ejecutar, a muchos de ellos. Entonces ya es terrible lo que sucede en esta época en Francia. Y es más, ¿no? O sea, supuestamente, ¿no?, la gente se está quejando del gobierno de Luis XVI y ahora miren, ¿no? Ahora está Robespierre a la cabeza de todo, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, si se dan cuenta, ¿no? Aunque Robespierre obviamente no es rey, ¿no? Pero otra vez, ¿no?, el gobierno está en manos de una persona, ¿no? Entonces, los pocos enemigos vivos que quedaban de Robespierre van a planear, pues, un golpe de estado en contra de él, ¿ya? Y este golpe se le conoce como el Termidor, ¿ya? ¿Termidor por qué? Porque los revolucionarios van a cambiar hasta el nombre de los meses. Por ejemplo, julio va a ser Termidor, ¿ya? Entonces, como este golpe de estado contra Robespierre se produce en julio, ¿no?, se le llama golpe del Termidor. Ahora a Robespierre lo agarran, ¿no?, y le fracturan la mandíbula, ¿no?, antes ya de pasarlo por la guillotina.
y lo condenan a él, a Saint-Just y a 84 personas más de su partido, ¿no? De los jacobinos. Entonces, así acaba, ¿no? Este gobierno del terror, ¿no? Esta época dark, oscura. Y ahora vamos a hablar del directorio, ¿no? ¿Ya? Se forma un directorio con 5 personas para evitar, ¿no? que una sola persona tenga todo el poder, como había sucedido con Robespierre, ¿no? Para evitar esto es que se forma, ¿no? este directorio. Y por supuesto, acá que empieza a aparecer la figura de Napoleón como un gran estratega, como un gran militar, y por supuesto, Napoleón va a tener la venia, ¿no? va a tener el permiso de toda la burguesía. La burguesía está impulsando el ascenso al poder de Napoleón, ¿ya? La burguesía en esta época quiere el poder, ¿no? Para eso, ¿no? Está feliz, ¿no? Quiere que se chanquen a los nobles, al clero, para ellos entrar a tallar, ¿no? y tener ahora el poder. Entonces, por eso es que detrás de Napoleón está toda la burguesía, ¿ya? Entonces, en esta época Napoleón, ¿no? va a empezar a tener importantes victorias en Milán, ¿no? en Nápoles, en Egipto, ¿ya? Y poco a poco su fama empieza a ser más notoria, ¿ya? Y los miembros del directorio van a tener que lidiar con 2 problemas. Hay 2 problemas. Uno, ¿ya? Van a tener que lidiar con los jacobinos. Los jacobinos dicen, ¿no? que la revolución aún no ha terminado, ¿no? que debe seguir. Y por el otro lado, el directorio tiene que lidiar con los fuldenses, que son los recontramonárquicos. Los fuldenses le dirán, mira, hace tiempo que ya acabó la Revolución Francesa, ¿no? O sea, lo que se tiene que hacer es convocar, ¿no? Otro rey, ¿no? de Europa para que venga y nos gobierne, ¿no? Y seguir siendo una monarquía. Ya acabó hace rato la Revolución Francesa. Dirán, pues, los fuldenses. Entonces, el directorio está como que al medio, ¿ya? Tiene la presión de uno y del otro, ¿ya? Entonces, no sabe qué hacer. Y al final, este directorio acaba, pues, con el famosísimo golpe del 18 del Brumario, ¿ya? Brumario, ¿por qué? Porque según el calendario de los revolucionarios, el Brumario era el mes de noviembre, ¿ya? Entonces, con este golpe de Estado es que se va a formar el consulado. El nombre del consulado, por supuesto que está inspirado en los romanos. ¿Se acuerdan que para los romanos, ¿no? existían los triunviratos, ¿no? Dentro de esa idea de los triunviratos existían 3 cónsules que estaban prácticamente a la cabeza de todo. Bueno, los franceses, inspirados en los romanos, es que fundan, por supuesto, este consulado, ¿no? De 3 personas. Obviamente, a la cabeza de todo va a estar el popular Napoleón Bonaparte, ¿no? Seguido, ¿no? de Ducus, ¿no? y Seixus. Entonces, Napoleón, ¿no? prácticamente va a ser el líder de este consulado hasta el año 1804, ¿ya? Hasta el año, ¿no? en que se lo corona emperador. En 1804 se lo corona emperador. Y esto ya está en la siguiente diapositiva. Entonces, así es como vamos a hablar del periodo imperial de esta Revolución Francesa. Entonces, si se dan cuenta, es gracioso, ¿no? Cómo los franceses
podría tomarse de ese modo, ¿no? De ese modo, ¿ya? De ese modo. Interesante tu perspectiva, ¿no? Tu comentario, súper, súper interesante, ¿ya? Gracias por tu comentario. Seguimos con la clase. Entonces, cuando llega pues Pepe Botella al trono de España, esto causa pues una crisis política al interior del Imperio Español, ¿ya? Entonces, no, obviamente no hay una unidad política en esta época, ¿ya? Porque los españoles están tratando de reconquistar su territorio, de expulsar a los franceses de allí. Entonces, esto va a ser aprovechado, ¿no? Por los criollos americanos, ¿no? Para empezar a promover las sociedades amantes del país, que por fuera supuestamente le rinden, ¿no? Fidelidad al rey de España, pero por dentro se van a empezar a convertir en focos de la revolución, perdón, en focos independentistas, ¿no? En América. Y después vamos a tener acá esta campaña Rusia que hace Napoleón, ¿no? Que es un completo fracaso. A Napoleón en realidad le gana el invierno ruso, ¿ya? O sea, Napoleón calcula mal el tiempo, llega en época de invierno, ¿ya? Y como era el invierno ruso, de por sí el frío mató a buena parte de sus soldados y a los pocos que quedaban con vida, ¿ya? Em, Se les aparece pues los rusos y empiezan a quemar todo con esta técnica de la tierra arrasada, ¿no? Los rusos siempre queman todo en una guerra. ¿Para qué? Para que el enemigo, ¿no? No pueda encontrar alimentos ni cobijo, ¿ya? O sea, si tú eres el enemigo y quieres buscar algo de comer, no puedes, todo está quemado, ¿no? Si quieres un lugar donde pasar la noche, tampoco puedes porque ya quemaron, incendiaron todas las casas, ¿no? Entonces, esto hacen los rusos para rematar a las tropas de Napoleón, ¿ya? Entonces acá empieza ya una fuerte caída, ¿no? De nuestro amigo Napoleón, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Pierde la batalla de Leipzig, ¿ya? Y cuando pierde Napoleón en esta batalla es pues llevado de castigo, ¿no? Prisionero hacia la isla de Elba, ¿ya? Y en la isla de Elba es que es tomado prisionero buen tiempo hasta que se escapa y regresa a gobernar Francia, ¿ya? Por unos días, por un corto tiempo, ¿ya? Y en este corto tiempo es en donde va a ser finalmente derrotado, ¿no? Ya en la decisiva batalla de Waterloo, en lo que hoy día vendría a ser Bélgica, ¿ya? Entonces, luego de Waterloo se lo lleva a Napoleón a la prisión de Santa Elena, ¿ya? Y en Santa Elena es en donde va a pasar ya sus últimos años, ¿no? Él va a estar 8 años preso hasta que muere, ¿no? De, al parecer, cáncer al estómago. Ahora vamos a hablar, ¿no? De las consecuencias de esta gran revolución francesa, ¿no? En primer lugar, ¿no? Desaparece la monarquía absolutista en Francia, ¿no? Desaparece esta monarquía absolutista en Francia, ¿ya? Se disuelven los privilegios, ¿no? De los nobles, por ejemplo, antes los nobles no pagaban impuestos, ¿no? Pero con la Revolución Francesa todo esto desaparece, ¿ya? Y en el aspecto económico, ¿ya? Obviamente, ¿no? Desaparecen los derechos feudales, van a desaparecer incluso estos títulos, ¿ya? Estos títulos nobiliarios, ¿ya? Y bueno, para ir ya culminando la clase del día de hoy, ¿ya? Vamos a hablar de la primera revolución industrial. La primera revolución industrial, como ven, se va a dar también en el siglo XVIII. No es coincidencia, ¿no? O sea, el siglo XVIII es el siglo de las luces, es la época en donde aparecen estos grandes ilustrados, ¿no? Es la época en donde se fomenta la ciencia y la tecnología, ¿no? Y producto, ¿no? De esta fe en el progreso, ¿no? Es que se empiezan a... James Watt, por ejemplo, crea su famosísima máquina a vapor, ¿ya? Y aunque ustedes no lo crean, la revolución industrial nace en Inglaterra, pero nace en el campo, ¿ya? En el campo. ¿Por qué nace en el campo? Porque em, nace en el campo, ¿por qué? Porque las primeras máquinas que se inventan con la finalidad de generar mayor productividad,
en el sector agro, en la agricultura. Entonces, por eso es que el origen de la revolución industrial es el campo. ¿No? Y después, obviamente, ¿no? Ya se va a trasladar a la ciudad, porque los grandes burgueses, ahora acuérdense que los que tienen la sartén por el mango son los burgueses, ¿no? Ahora los que van a ser los opresores, por así decirlo, según Karl Marx, ¿no? Van a ser los eh, empresarios burgueses y los, los oprimidos van a ser pues los, el proletariado, ¿no? La clase obrera, ¿ya? Y bueno, em, ya, estos son los tiempos de la primera revolución industrial, ¿no? Acuérdense que en esta época, ¿no? Digamos que la materia prima principal va a ser el carbón, el vapor, ¿ya? Esta primera revolución industrial no es tan agresiva como la segunda, ¿no? Entonces acá, ¿no? Todo el mundo se empieza a trasladar a las ciudades, ¿no? Consecuencias de todo esto, ¿no? La migración a la ciudad, ¿no? La gente empieza a vivir en las ciudades. Luego de la primera revolución industrial, la población va a duplicarse de 150 millones de habitantes a ser pues 300 millones de habitantes en el siglo XX. O sea, se duplica la población mundial. Todo el mundo empieza a vivir en las grandes ciudades. Todo el mundo, ¿no? Migra a la ciudad para poder trabajar en alguna fábrica, para poder llevarle un pan a su familia, ¿ya? Por supuesto, esto va a traer consigo la ruina de los pequeños talleres artesanos, porque no van a poder competir contra las grandes fábricas de estos burgueses, que son los dueños de producción, ¿ya? Y por supuesto, con esto va a aparecer también la explotación laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente, ¿no? Hombres, mujeres y niños trabajan más de 12 horas en la fábrica y reciben pues una paga, ¿no? Que es en realidad muy poca, ¿no? Y si eres mujer o eres niño, te pagan la mitad todavía. O sea, es un abuso el que se comete, ¿no? Sobre todo con las mujeres y los niños en esta época, ¿ya? Y por eso es que los trabajadores se van a empezar a aglutinar en sindicatos para poder defender sus derechos. El capitalismo, ¿no? Nos comenta Ricardo. Claro, ¿no? O sea, eh, ya el capitalismo, pues, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Lo malo no es la explotación, el abuso, ¿no? Contra estos trabajadores al interior de las fábricas, ¿no? Y bueno, eh, como he entrado, pues 2:34, me voy a quedar 3 minutitos más para completar, ¿ya? El tiempo, ¿ya? Así que ahorita ya acabamos. Gracias por tu comentario, Ricardo. Y bueno, la restauración, ¿ya? Se trata obviamente de restaurar el orden establecido. Una cosa es la Francia con Napoleón y otra es la Francia sin Napoleón, ¿ya? Entonces, durante el Congreso de Viena, las grandes superpotencias europeas absolutistas se van a reunir, ¿no? Para formar una especie de acuerdo, de alianza, ¿no? ¿Ya? Todas estas potencias europeas tienen el común denominador, ¿no? Que tienen tendencias absolutistas y que son cristianas, ¿no? Entonces se alían en este Congreso de Viena, ¿ya? Y a través de la diplomacia van a repartirse, por ejemplo, Polonia, ¿ya? En lugar de hacernos la guerra entre nosotros, ¿por qué mejor no lo solucionamos todo por medio de la diplomacia? Y la Santa Alianza, ¿ya? La Santa Alianza va a servir, ¿ya? Va a ejecutar en realidad, ¿no? La Santa Alianza ya ve el aspecto militar, ¿no? Ejecuta, ¿no? De que el status quo se mantenga, ¿no? Que, por ejemplo, las monarquías absolutistas mantengan el poder en Europa. Por eso es que la Santa Alianza, ¿no? Va a estar allí detrás de que el rey de España pueda restablecer su poder en España y pueda expulsar a los franceses de allí, ¿no? Esta es la Santa Alianza, ¿no? Ya es el aspecto militar, ¿no? Ya es la ejecución, ¿no? De todos estos principios de la restauración, de restaurar el orden establecido, ¿ya? Para impedir que otra revolución francesa pueda surgir en el mundo, ¿ya? Y para culminar la clase, vemos una línea resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿ya?
Hoy hemos trabajado, pues, ¿no? Siglo XVIII, siglo de las luces, siglo de la Ilustración, ¿no? Siglo de la independencia de las 13 colonias, siglo de la Revolución Francesa, ¿no? Por eso es que es tan importante, ¿no? Ya hemos visto un pedacito del siglo XIX, ¿no? Ya cuando aparece Napoleón, ¿no? Durante la etapa imperial de esta Revolución Francesa, ¿no? Ya, ya, y la restauración europea. Ahora sí, gracias por su paciencia. Les dejo las claves y con esto culminamos la sesión del día de hoy. A ver, un ratito. Aquí están las claves. La 1 es la A de avión, la 2 es la A de avión, la 3 es la B de beso, la 4 es la C de casa y la 5 es la D de dado. Ahora sí, gracias por su atención. Cuídense y ya la próxima semana ya estarán con su profesora. Cuídense.